Llega un momento en la vida de toda persona en el que el dolor suena más fuerte que las oraciones. Cuando has repetido las mismas palabras durante días, semanas, incluso años, y la enfermedad sigue ahí. Cuando el diagnóstico permanece colgado como una sombra sobre tu esperanza. Cuando las facturas médicas se amontonan como hojas en otoño y los consejos bien intencionados de los amigos empiezan a sentirse como ruido. Ese alegre, vas a salir de esta, empieza a doler en lugar de consolar, porque no han caminado con tus zapatos. No han sentido el peso de la incertidumbre presionando sobre el pecho a las 3 de la madrugada. Si ese es tu lugar ahora mismo, no encontraste este video por accidente. Fuiste guiado aquí. Tal vez lo encontraste después de desplazarte por incontables testimonios que parecían demasiado buenos para ser verdad. Tal vez lo descubriste en la desesperación silenciosa de otra noche sin dormir, cuando la casa estaba callada, excepto por el sonido de tu propia respiración inquieta. Quizás alguien te lo envió, alguien que te ama lo suficiente como para creer en milagros, incluso cuando tú ya has olvidado cómo hacerlo. O quizá has estado buscando algo, cualquier cosa, que te recuerde que Dios aún te ve en tu sufrimiento. Porque alguien necesita sanidad, no solo en su cuerpo, sino en su corazón, en su fe, en esa parte que se ha cansado de pedir ayuda a Dios y no ver cambios. Alguien necesita recordar que no es invisible para el cielo, que su nombre sigue escrito en la palma de la mano de Dios, que sus lágrimas siguen siendo contadas y recogidas como perlas preciosas. Y si esa persona eres tú, entonces San Antonio está esperando para orar contigo, ahora mismo, aquí mismo. Esto no es un largo sermón sobre por qué suceden cosas malas a personas buenas. No es una disertación teológica sobre el misterio del sufrimiento. No es una lista de cosas que hacer para ganarse el favor de Dios o desbloquear alguna fórmula secreta para la sanidad milagrosa. Esto es un momento, una pausa sagrada en tu camino. Un momento donde la fe toca el borde de lo imposible y susurra, ¿y sí? Pero aquí está la verdad que pocos dicen en voz alta. La sanidad no siempre comienza con la cura. Comienza con la creencia. Y la creencia es frágil cuando has visto la esperanza romperse una y otra vez como olas contra la roca. Tal vez has estado orando durante meses y el tumor sigue ahí. Tal vez has encendido velas, hecho novenas, y la depresión todavía te atrapa cada mañana como un visitante no deseado. Tal vez te has arrodillado hasta que te duelen las rodillas, y el dolor crónico todavía te roba el sueño y la alegría. Tal vez has visto a otras personas recibir sus milagros mientras el tuyo parece seguir encerrado tras las puertas del cielo. Así que déjame preguntarte algo. ¿Qué significaría para ti si la sanidad realmente se desarrollara delante de tus ojos? ¿Estarías listo para recibirla? ¿O sigues aferrado al temor de que tal vez sea demasiado tarde? Tal vez piensas que has esperado demasiado. Tal vez crees que hiciste algo que te descalifica de la misericordia de Dios. Tal vez piensas que tu fe no ha sido lo suficientemente fuerte, pura o constante. Esa tensión que sientes ahora mismo, esa lucha entre la esperanza y la desesperación, no es señal de una fe débil. Es la apertura. Es el lugar donde Dios empieza a obrar. Es la grieta en tu armadura por donde su luz empieza a filtrarse. San Antonio de Padua ha sido conocido durante siglos como el taumaturgo, no porque nos dé lo que queremos instantáneamente como si fuera una máquina expendedora cósmica, sino porque, a través de su intercesión, Dios a menudo nos concede lo que más necesitamos, incluso si no sabíamos cómo pedirlo, incluso si no podíamos ver más allá de nuestro dolor inmediato para comprender la sanidad más profunda que nuestra alma estaba pidiendo a gritos. Y hoy, a través de esta oración, no estás pidiendo solo. No estás de pie ante el trono de la gracia con las manos vacías y la voz rota, esperando que Dios te note entre millones de oraciones que se elevan como incienso. Estás a punto de entrar en 5 minutos que podrían mover algo muy profundo en ti, no por las palabras en sí, sino por aquel que escucha, y el santo que une su voz a la tuya.
no porque yo tenga algún poder especial, sino porque la oración misma es poderosa, porque cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allí. Y en este momento, San Antonio está aquí contigo. Este es tu momento, esta es tu oración. Y si alguna vez has susurrado en la oscuridad, Dios, solo necesito saber que todavía sanas, entonces quédate en este video, porque la sanidad a menudo comienza en el instante en que realmente la esperamos, en el momento en que pasamos del sí al cuándo, en el instante en que dejamos de suplicar y comenzamos a creer. Antes de comenzar, quiero que sepas algo. En el monasterio donde vivió San Antonio, existe una tradición que ha continuado por casi 800 años. Cada martes, la gente se reúne no solo para pedir milagros, sino para compartir los que han recibido. Llegan historias de todo el mundo. Cánceres que desaparecieron de la noche a la mañana, matrimonios restaurados al borde del divorcio, niños encontrados sanos y salvos después de estar desaparecidos, adicciones rotas sin explicación, depresiones que se disiparon como niebla matinal. Pero ¿sabes qué es lo que más me impacta de estos testimonios? No todos son dramáticos, no todos son repentinos, muchos son milagros silenciosos. Una llamada telefónica de un familiar con el que no se hablaba desde hacía años, la fuerza para soportar un día más, un momento de paz inesperada en medio del caos, un médico que se tomó tiempo extra para escuchar de verdad, un tratamiento que funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Algunas sanidades llegan como un rayo, otras como el amanecer, lentamente, suavemente, pero con la misma certeza, y ambas son igualmente milagrosas. Mientras esperas tu milagro, te invito a hacer 3 cosas que tal vez parezcan simples, pero tienen un profundo peso espiritual. Da me gusta a este video como señal de fe, no solo como un clic, sino como una declaración de que aún crees que Dios obra a través de la oración. Suscríbete para no caminar este camino solo, porque el aislamiento es una de las armas más crueles del sufrimiento, y la comunidad es uno de los mayores regalos de la fe. Y deja tu intención de sanidad en los comentarios. Escribe tu nombre o el de alguien a quien amas. Comparte tu necesidad específica si te sientes cómodo, o simplemente escribe sanidad si eso es lo único que puedes expresar. Nosotros las leemos, oramos por ellas, y aquí no eres invisible. Tu nombre importa, tu historia importa, tu dolor importa y tu sanidad importa. Comencemos este camino hacia la sanidad, juntos. Cierra los ojos, no para escapar de la realidad de tu situación, sino para permitir que tu corazón vea con más claridad de lo que permiten tus circunstancias. No estás solo en este momento, aunque sé que a veces así lo parezca. En algún lugar del mundo, otra alma está viendo este video con lágrimas inesperadas, sorprendida por su propia vulnerabilidad. Alguien más acaba de recibir una llamada que no puede devolver, resultados de exámenes que lo cambiaron todo, noticias que derrumbaron su aparente seguridad. Y alguien, tal vez tú, ha comenzado a creer que la sanidad es solo para unos pocos afortunados, los especialmente santos, los que de alguna manera lo merecen más. Pero si Dios solo sanara a los que son dignos, ninguno de nosotros tendría oportunidad. Si los milagros fueran reservados para los sin pecado, los hospitales jamás se vaciarían y los corazones nunca sanarían. Gracias a Dios que así no funciona el cielo. Por eso San Antonio es tan importante en esta conversación sobre la sanidad. Él no es el santo de personas perfectas, con vidas perfectas y una fe perfecta. Es el santo de las cosas perdidas, la esperanza perdida, la fuerza perdida, la paz perdida, la salud perdida, la fe en la posibilidad de la restauración perdida. Y si has perdido tu confianza en que Dios todavía hace milagros, si has perdido la expectativa de que tu situación específica pueda cambiar, si has perdido la inocencia de creer que la sanidad siempre es posible, San Antonio sigue siendo quien te encuentra.
Permíteme interrumpir tu duda por un momento con esta pregunta. ¿Y si tu sanidad no llega después de esta oración, sino durante ella? Sé que suena casi demasiado esperanzador, quizá ingenuo para alguien que ha estado orando por meses o años sin ver cambios. Pero, ¿y si estos próximos 5 minutos no son solo un hábito devocional, no solo algo que intentas porque ya lo has intentado todo, sino el momento en que Dios dice: basta, he escuchado cada oración que pronunciaron en la oscuridad, he visto cada lágrima que derramaron cuando nadie los miraba. He sentido cada instante en el que lucharon por seguir creyendo, cuando todo en su experiencia les decía que se rindieran. Permíteme tocar lo que pensaban que jamás sería restaurado. Sí, la sanidad puede llegar en silencio, como una lluvia suave después de una larga sequía. A veces llega como la luz del sol atravesando la ventana de un hospital, iluminando todo de una manera distinta. A veces se presenta en la fuerza para levantarte de la cama cuando ayer no podías, en el regreso del apetito después de semanas en las que nada tenía sabor, en el sueño que llega de forma natural en lugar de luchar contra ti toda la noche. Otras veces llega como un susurro en tu espíritu. Vas a estar bien, no te he olvidado. He estado obrando incluso cuando no podías verlo. La verdad es que Dios ha estado presente en cada momento de tu sufrimiento, incluso cuando parecía abandono. Ha estado obrando incluso cuando todo parecía silencio. Ha estado preparando algo, aunque pareciera que no pasaba nada. Que esta oración a San Antonio sea más que palabras flotando en el aire, que sea el clamor de tu alma finalmente expresado, que sea el puente entre donde estás y donde debes estar. San Antonio, siervo del Dios Altísimo, tú que sostuviste al niño Jesús en tus brazos como el tesoro más precioso confiado jamás a manos humanas, tú que llevaste al Verbo hecho carne contra tu corazón y sentiste su latido junto al tuyo, acércate a mí ahora. Estoy herido, de maneras que solo el cielo entiende por completo, en lugares a los que los médicos no pueden llegar con sus instrumentos, en profundidades que las palabras no pueden describir adecuadamente. Estoy cansado, del dolor que no tiene nombre, de los síntomas que van y vienen como invitados no deseados, de los tratamientos que prometen más de lo que cumplen, de las noches que se alargan como eternidades, de las mañanas que llegan con la misma carga pesada. Tengo miedo de que la sanidad sea para otros y no para mí, de haberme descalificado de algún modo por errores pasados, de que mi fe no sea lo suficientemente fuerte para mover la montaña de mi enfermedad, de que el tiempo se acabe, de que la esperanza sea un lujo que ya no puedo permitirme. Pero aún así oro, aunque la duda luche contra la fe en mi interior, aunque mis palabras se sientan pequeñas frente a la magnitud de mi necesidad, aunque no pueda sentir la presencia de Dios como antes, aún así oro. San Antonio, te pido, lleva mi nombre a Jesús. Susúrraselo a aquel que habló galaxias a la existencia y que cuenta cada cabello de mi cabeza. Díselo a aquel que calmó tormentas con una palabra y que puede calmar la tormenta en mi cuerpo. Y si ahora no puedo caminar hacia él, si mi fe se siente demasiado débil para recorrer la distancia, si mi esperanza está demasiado herida para levantarse por sí sola, entonces lleva mi fe hasta que sea lo bastante fuerte para volar de nuevo. Sea que mi sanidad llegue como un milagro, o como un proceso, como un momento, o como un misterio, como un rayo, o como el amanecer, que no me rinda antes de que llegue la gracia, porque incluso 5 minutos de fe pueden mover una montaña que años de miedo no pudieron. Incluso una oración susurrada puede resonar por la eternidad. Incluso un «ayúdame» quebrado puede abrir los almacenes del cielo. San Antonio, confío en que no dejarás mi súplica sin respuesta. Confío en que presentarás mi caso con la pasión de quien entiende lo que significa amar a Dios en medio de la incertidumbre. Hay un tipo de valentía silenciosa que no se muestra en declaraciones ruidosas ni en proclamaciones audaces. No ondea banderas ni marcha en desfiles.
Aparece en la persona que pulsa reproducir en un video de oración porque no sabe qué más hacer, porque ya agotó sus propios recursos y necesita pedir prestada la fe de alguien más por un tiempo. Aparece en las lágrimas que caen sin aviso cuando alguien pronuncia palabras de esperanza sobre su situación. Aparece en quien dice: Señor, aunque no te sienta, aunque no perciba tu presencia como antes, aún elijo creer que estás obrando. Si ese eres tú ahora mismo, si te aferras a la fe con las uñas, no eres débil. No eres menos espiritual que aquellos que parecen tener una confianza inquebrantable. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque se necesita más fuerza para creer cuando no puedes ver, que para creer cuando los milagros son evidentes. Y si piensas que tu fe es demasiado pequeña, demasiado inconstante o llena de preguntas para ser efectiva, déjame recordarte algo que dijo Jesús, que la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas. Una semilla de mostaza es diminuta, prácticamente invisible, pero lleva dentro el potencial de algo grandioso. Tu fe en este momento, aunque parezca microscópica, aunque titilee como una vela en el viento, es suficiente. Dios no necesita que tu fe sea perfecta, solo necesita que esté presente, porque la sanidad no siempre es la eliminación del dolor. A veces es la llegada de la paz en medio de él. A veces no es la desaparición de la enfermedad, sino la presencia de Dios de una manera tan tangible que la enfermedad pierde su poder para atemorizarte. Esa paz tiene un nombre, esa presencia tiene un rostro, y escucha cuando San Antonio habla. Hubo una mujer. Su nombre no lo sabremos nunca porque los evangelistas no lo registraron, pero el cielo sí sabe quién es, que había estado sangrando durante 12 años. 12 años sintiéndose rota, siendo considerada impura, viendo la vida pasar a su alrededor mientras ella existía en los márgenes. Había gastado todo su dinero en médicos y ninguno la había ayudado. Algunos probablemente la empeoraron. Tal vez su cuerpo estaba enfermo, pero su esperanza lo estaba aún más. Imagina las voces en su mente después de 12 años. Esta es tu suerte en la vida. Deja de luchar. Acéptalo. Haz las paces con ello. Dios debe tener una razón para dejarte así. Tal vez escuchó esas voces durante un tiempo. Tal vez incluso las creyó. Pero en ese día en particular, hizo algo que desafió cada regla, cada miedo, cada voz que le decía, ríndete. Escuchó que Jesús pasaba por la ciudad, y algo profundo dentro de ella susurró, y sí, se abrió paso entre la multitud que probablemente murmuraba sobre ella, se empujó entre personas que tal vez se apartaban de su contacto y extendió la mano, y tocó el borde del manto de Cristo. Y Jesús se volvió, no con enojo por haber sido tocado por alguien considerada impura según la ley, no con fastidio por haber sido interrumpido. Se volvió porque sintió que poder había salido de él. Sintió que su fe había extraído sanidad de lo más profundo de su ser. Y dijo algo hermoso, hija, tu fe te ha salvado. ¿Y si esta oración es tu alcance? ¿Y si estas próximas líneas son el borde de fe que has estado buscando tocar? ¿Y si tu desesperación, tu negativa a rendirte a pesar de todo lo que has vivido, es en realidad el tipo de fe que conmueve el corazón de Dios? San Antonio, taumaturgo de Dios, vengo a ti no como alguien que lo tiene todo bajo control, ni como alguien con fe perfecta y confianza inquebrantable, sino como alguien cuyo cuerpo está cansado, cuyo corazón está pesado, y cuyas oraciones empiezan a sonar más como silencio que como cantos. No te pido que hagas lo que solo Dios puede hacer, pero te pido que intercedas como solo tú sabes, con la autoridad de quien vivió cerca de Cristo, con la pasión de quien entendió el sufrimiento, con la persistencia de quien nunca dejó de creer en los milagros. Santo de los milagros, coloca mi sanidad en las manos de Jesús, que Él decida cómo, cuándo y en qué forma, pero pídele que comience, pídele que se mueva, pídele que recuerde este momento en el que alguien se negó a dejar de creer. Que cada célula dañada sea restaurada a perfecta salud.
Que cada sistema fuera de balance recupere su ritmo correcto. Que toda ansiedad que debilita mi sistema inmunológico sea calmada por tu paz. Que todo temor que envenena mi sanidad con estrés y preocupación sea arrancado de raíz y reemplazado con confianza en la bondad de Dios. Y en la espera, porque quizá todavía haya espera, no permitas que me aleje de la esperanza. No dejes que la desesperación, disfrazada de realismo, me seduzca. No dejes que las voces de la duda ahoguen el susurro de la posibilidad. Déjame descansar en la verdad de que aunque no lo vea hoy, aunque el cambio aún no sea visible, la sanidad ya ha comenzado, porque pedí con fe. Y Dios nunca desperdicia la fe. Cada oración ofrecida con confianza es una semilla plantada en la eternidad, y cada semilla, con el tiempo, da fruto. Algunas personas piensan que los milagros solo les ocurren a los santos o en las historias bíblicas, como si pertenecieran a un pasado distante en el que Dios estaba más involucrado en los asuntos humanos. Creen que la sanidad está reservada para los especialmente santos, los particularmente dignos, o aquellos con suficiente fe como para inclinar una balanza cósmica. Pero, ¿y si el milagro que has estado esperando ha estado esperando a que creas que aún es posible? ¿Y si la demora no ha tenido que ver con tu indignidad, sino con el tiempo perfecto de Dios? ¿Y si hay piezas moviéndose en un tablero que no puedes ver, preparativos realizándose de maneras que no podrías coordinar, conexiones formándose que no solo traerán tu sanidad, sino que tocarán vidas mucho más allá de la tuya? Y quizá este sea el cambio inesperado, ese momento en el que tu lógica se enfrenta con algo más grande que las explicaciones médicas y las probabilidades estadísticas. Tal vez este sea el punto en el que tu escepticismo bien entrenado se encuentra con una esperanza que se niega a morir, y algo se mueve dentro de ti. Pienso en el hombre que había estado paralítico durante 38 años, acostado junto a la piscina de Bethesda. 38 años. Eso es más tiempo del que algunas personas viven en toda su vida. Es ver a otros casarse, tener hijos, construir carreras, viajar por el mundo, mientras tú sigues en la misma condición, en el mismo lugar, con la misma limitación definiendo tu existencia. Cuando Jesús se le acercó, le hizo una pregunta que parece obvia. ¿Quieres ser sanado? Pero tal vez no era tan obvia. Tal vez, después de 38 años, el hombre había hecho las paces con su limitación. Tal vez había construido su identidad alrededor de ella. Tal vez la idea de ser sanado era más aterradora que consoladora, porque significaría que todo en su vida tendría que cambiar. Pero algo en él dijo que sí. Algo en él eligió creer que el cambio aún era posible, que Dios no había terminado su historia, que la sanidad podía llegar incluso después de décadas de espera. Y así fue. La sanidad no sigue nuestros calendarios. No revisa nuestros historiales médicos para concluir que ha pasado demasiado tiempo. No mira nuestra edad para decidir que somos demasiado mayores para un milagro. Fluye de la misericordia de Dios, y la misericordia tiene una manera extraña de aparecer justo cuando estamos a punto de rendirnos. Hay alguien viendo esto ahora mismo que casi no hace clic. Alguien que dijo, un video de oración más, y si nada cambia, termino. Me rindo. Estoy cansado de esperar. Pero aquí estás, y aquí está San Antonio, extendiendo hacia ti las mismas manos que un día sostuvieron al niño Jesús. Esta próxima oración es para ese punto de quiebre, para el momento en que la resistencia se encuentra con la gracia. San Antonio, no sé cómo termina esta historia, y esa incertidumbre a veces me aterra. Quiero garantías de que la sanidad vendrá rápido, de forma dramática e innegable. Quiero una fecha que pueda marcar en mi calendario. Quiero pruebas de que todo este dolor habrá valido la pena. Pero sé que tú permaneces junto a quienes están perdidos. Perdidos en sus propios cuerpos, perdidos en sistemas médicos que no tienen respuestas, perdidos en un laberinto de tratamientos que pueden o no funcionar, perdidos en el miedo de lo que traerá el mañana. Y hoy me siento perdido en mi propia piel.
extraño en este cuerpo que antes me servía tan bien, confundido por síntomas que los médicos no pueden explicar del todo, abrumado por tareas simples que antes eran automáticas. Guíame de nuevo a la fe, a la creencia de que el Dios que resucitó a Lázaro de entre los muertos también puede restaurar lo que la enfermedad me ha robado, a la confianza en que aquel que dio vista a los ciegos puede darme visión más allá de lo que mis circunstancias sugieren, a la certeza de que el sanador de todo lo roto no ha olvidado dónde estoy ni lo que necesito. Te entrego mi diagnóstico, lo pongo a tus pies como una carga que ya no puedo llevar solo. Te entrego el dolor lento que no se va, los síntomas que varían sin un patrón aparente, los tratamientos que ayudan algunos días y fallan otros. Te entrego el cansancio que nadie ve, el agotamiento profundo que ni el sueño cura, el esfuerzo que requiere aparentar normalidad cuando todo duele, la energía que cuesta sonreír cuando me preguntan cómo estoy. Te entrego el miedo al próximo examen, la ansiedad que crece antes de cada cita médica, el peso de decisiones sobre tratamientos que no comprendo del todo, la soledad de luchar una batalla que otros no pueden ver. Te entrego las oraciones sin respuesta que se sienten como piedras en el pecho, las preguntas que se multiplican más rápido que las respuestas, la fe que se parece más a aferrarse que a confiar plenamente. Y te entrego el nombre del ser querido por el que oro como si su vida dependiera de estas palabras, porque tal vez así sea. Te entrego su dolor, que con gusto tomaría sobre mí mismo, su miedo, que me mantiene despierto por las noches, su futuro, que pende de cosas fuera de mi control. San Antonio, presenta mi clamor al cielo, no con dramatismo, sino con devoción, no con pánico, sino con persistencia, no con exigencias, sino con confianza en la sabiduría divina, y que el cielo responda con sanidad que ningún médico esperaba, con mejorías que desafían toda explicación médica, con consuelo que ningún medicamento puede dar, con fuerza que surge en los lugares más improbables, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con esperanza que sobrevive incluso al pronóstico más oscuro, porque sigo creyendo, incluso en el valle de sombra, incluso con las manos temblando mientras oro, incluso cuando mi milagro aún no ha llegado, incluso cuando otros han dejado de creer en la posibilidad. Sigo creyendo que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, que su poder no está limitado por limitaciones humanas, que su amor por mí es más grande que cualquier enfermedad, que sus planes para mi vida no son cancelados por un diagnóstico. Sigo creyendo. La sanidad no siempre grita, no siempre se anuncia con trompetas, terremotos o fotografías dramáticas del antes y después. No todos los milagros llegan con relámpagos y cielos que tiemblan, dejando claro que ha habido intervención divina. Algunos llegan como un suspiro de claridad en medio de la confusión, o como un calor en el pecho, mientras estas palabras ponen voz a lo que has sentido, pero no sabías expresar. Algunas sanidades vienen en forma de las palabras justas en el momento preciso, de una fuente inesperada. A veces es un tratamiento nuevo que no estaba disponible el mes pasado. A veces es un médico que se toma el tiempo para escuchar de verdad y conecta piezas que otros pasaron por alto. A veces es la fuerza para tener una conversación difícil que llevaba demasiado tiempo pendiente. A veces es simplemente la gracia de descansar sin culpa. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Cuándo fue la última vez que creíste que la sanidad era específicamente para ti? No para la persona que da su testimonio en la iglesia. No para la multitud en la escritura que se agolpaba alrededor de Jesús. No para el desconocido en una sección de comentarios compartiendo su milagro, sino para ti, con tu situación concreta, tu historia particular, tu combinación única de retos. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste imaginar tu propia historia de antes y después? ¿Cuándo te visualizaste sano, completo, en paz? ¿Cuándo te permitiste soñar con lo que harías si la sanidad llegara? Ahora mismo, mientras te quedas con estas preguntas, algo sagrado está ocurriendo, no porque estas palabras tengan propiedades mágicas, sino porque están siendo escuchadas en el cielo.
Y San Antonio, quien una vez encontró lo que estaba perdido, está encontrando lo que la enfermedad intentó robarte, tu expectativa de restauración. Esta oración no trata de evitar el sufrimiento ni de fingir que no duele. No se trata de pensar en positivo para escapar de una condición médica real. Se trata de invitar a Dios al mismo centro de tu dolor para que el sufrimiento no tenga la última palabra en tu historia. San Antonio, amigo de los que sufren y defensor de los débiles, quédate cerca de mí mientras elevo esta oración con una fe temblorosa. Sé que Dios es el sanador, la fuente de toda restauración, aquel que diseñó cada sistema intrincado en el cuerpo humano y que sabe exactamente qué ha salido mal en el mío. Y tú eres su siervo fiel, su mensajero de confianza, su amigo amado que lleva nuestras necesidades más profundas hasta su trono. Por eso pido, no porque merezca una atención especial, no porque haya ganado el favor divino con buenas obras, sino porque la misericordia no se da a los que la merecen, se da a los desesperados. Y hoy estoy desesperado por sanidad, desesperado por un cambio, desesperado por evidencia de que Dios todavía interviene en el sufrimiento humano, desesperado porque mi historia se convierta en un testimonio y no en una tragedia. Que el cuerpo que creaste con tan cuidadosa atención al detalle sea restaurado, cada órgano funcionando como fue diseñado, cada célula regenerándose con perfecta precisión, cada sistema trabajando en armonía con los demás. Que el corazón que formaste para latir en ritmo con el tuyo lata fuerte y constante en paz, libre de la ansiedad que lo acelera, libre del miedo que lo agita, libre del estrés que lo interrumpe. Que la mente que formaste para reflejar tu propia inteligencia sea lavada en claridad y calma, libre de la niebla que enturbia los pensamientos, libre de la depresión que roba la alegría, libre de la ansiedad que crea caos donde debería haber paz. Que el alma que infundiste en este cuerpo se eleve nuevamente con gozo. Que la risa regrese donde la enfermedad la robó. Que la esperanza brote donde la desesperación echó raíces. Que la adoración fluya donde antes vivía la preocupación. Si la sanidad debe llegar lentamente, como el amanecer que se extiende poco a poco en el horizonte, dame paciencia para confiar en el proceso. Dame ojos para notar las pequeñas mejoras. Dame gracia para celebrar las victorias, por pequeñas que sean. Si la sanidad debe llegar de manera sobrenatural, desafiando toda explicación médica, dame el valor para recibirla plenamente. Dame la sabiduría para usarla bien. Dame la voz para testificar con valentía. Si la sanidad debe llegar por etapas, tratando las causas profundas antes que los síntomas visibles, dame fe para mantenerme firme en cada etapa. Dame fuerza para continuar cuando el progreso parezca lento. Dame confianza en tu tiempo cuando el mío quiera apresurar el proceso, pero no permitas que caiga en la desesperación. No dejes que el enemigo de mi alma susurre mentiras sobre tu carácter o me convenza de que has olvidado mi dirección. Recuérdame, incluso mientras oro ahora, que cada momento que hablo con fe es una victoria contra la oscuridad que me dice que me rinda. Cada palabra que pronuncio con esperanza es un acto de resistencia contra el espíritu de derrota. Cada oración que elevo con confianza es una declaración de que tu reino es más grande que cualquier diagnóstico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas reciben sanidad mientras otras esperan más de lo que parece justo? ¿Por qué algunas oraciones se responden rápidamente mientras otras parecen perderse en el aire? ¿Por qué algunos testimonios llenan titulares mientras otras historias de fe terminan de formas que no encajan en una narrativa de victoria? Es una de las verdades más difíciles de aceptar, que el tiempo y los métodos de Dios no siempre coinciden con nuestra idea de justicia o urgencia. Vemos a niños sufrir y nos preguntamos qué pudieron haber hecho para merecerlo. Observamos a personas piadosas soportar enfermedades, mientras otros que parecen no preocuparse por lo espiritual gozan de salud perfecta. Vemos sanidades rápidas para algunos y largas batallas para otros.
y nos preguntamos si existe alguna fórmula que no conocemos, algún secreto que no hemos descubierto. Pero el tiempo no es lo mismo que la ausencia. Las demoras de Dios no son negativas, su silencio no es indiferencia, y que algo no tenga respuesta aún no significa que no haya sido escuchado. Es aquí donde muchos dejan de orar, justo antes del milagro, en el borde mismo del cambio, en ese espacio entre pedir y recibir, donde la fe es probada y purificada. Pero tú sigues aquí, sigues escuchando, sigues creyendo a pesar de las preguntas. Eso significa que ya estás más cerca del milagro de lo que sientes. Y ahora mismo, San Antonio está más cerca de lo que piensas, no por superstición ni por simple deseo, sino porque Dios permite que sus santos intercedan con un poder que desafía la lógica humana. Ellos no reemplazan al Salvador, nos llevan a Él. No realizan milagros por sí mismos, llevan nuestras necesidades a aquel que sí lo hace. Así que, ¿y si este es el momento en que tu sanidad no llega como una cura, sino como una transformación? ¿Y si la herida sigue ahí, pero el dolor empieza a irse? ¿Y si el diagnóstico no cambia, pero tu relación con él cambia por completo? ¿Y si la sanidad llega no como la eliminación del problema, sino como paz en su presencia? San Antonio, tú que devolviste la vida a un hombre llamando a su alma de regreso desde la orilla distante a la que había viajado, habla vida sobre mi enfermedad. Devuelve lo que la enfermedad ha silenciado, la voz de alegría que la dolencia enterró bajo síntomas y efectos secundarios, la risa que antes salía fácil y ahora se siente extraña, los sueños que antes impulsaban mis días y que ahora parecen imposibles. Devuelve la energía que antes llenaba mis días con propósito, productividad y pequeños placeres. La fuerza que hacía que las montañas parecieran colinas. La vitalidad que transformaba los momentos ordinarios en aventuras. Devuelve la paz que antes se asentaba sobre mi espíritu cuando apoyaba la cabeza en la almohada cada noche. La confianza de que el mañana sería manejable. La certeza de que mi cuerpo era confiable y fuerte. Y si debes llevar mi oración hasta los pies de Cristo, si la distancia entre la tierra y el cielo parece demasiado grande para mi voz débil, entonces envuélvela en tu fe, porque la tuya ahora es más fuerte que la mía. Vístela con tu confianza, porque tú has visto milagros que yo solo he escuchado. Preséntala con tu autoridad, porque tú caminas en lugares que solo puedo imaginar. Que el Señor vea en mí no mi duda, no mis preguntas sobre por qué esto tarda tanto, no mi frustración con el ritmo del progreso, sino tu confianza inquebrantable en su bondad. Donde haya inflamación, trae paz. Donde las células se multipliquen caóticamente, trae orden. Donde los sistemas estén desajustados, trae armonía. Donde el dolor haya hecho su hogar, desalójalo en el nombre de Jesús. Donde haya infección, trae limpieza. Donde las toxinas se hayan acumulado, trae purificación. Donde la circulación esté comprometida, trae fluidez. Donde los nervios envíen señales falsas, trae corrección. Donde haya desequilibrio, trae restauración. Donde las hormonas fluctúen sin control, trae estabilidad. Donde el sueño me eluda, trae descanso. Donde el apetito haya desaparecido, trae hambre de vida otra vez. Donde haya miedo, trae fe. Donde la ansiedad construya muros, trae la paz que los derriba. Donde la depresión proyecte sombras, trae la luz que las disipa. Donde la desesperanza susurre mentiras, trae la verdad que las silencia. Creo que, incluso cuando no lo veo, incluso cuando los resultados médicos parecen iguales, incluso cuando los síntomas persisten, la sanidad puede estar ocurriendo. Porque algunos milagros suceden en lugares que los instrumentos médicos no pueden medir. Cierta restauración ocurre en dimensiones que las radiografías no pueden mostrar. Parte de la sanidad comienza en el alma antes de manifestarse en el cuerpo. Hay alguien viendo esto que no sabe si debe seguir orando. Alguien cuya fe está tan agotada como su cuerpo.
Alguien que ha escuchado demasiadas veces frases como «has intentado» o «deberías» o «si realmente creyeras, entonces». Alguien cansado de explicar síntomas que fluctúan, de justificar su necesidad de descanso o de defender sus limitaciones ante quienes no pueden ver su lucha. Tal vez las palabras del médico fueron definitivas y no ofrecieron esperanza de mejora. Tal vez la segunda opinión confirmó la primera. Tal vez los síntomas empeoraron en lugar de mejorar, a pesar de seguir cada indicación, tomar cada medicamento recetado y hacer cada cambio de estilo de vida recomendado. Quizá las personas a tu alrededor han empezado a decir, tal vez esto es simplemente así, no por crueldad, sino por su propia impotencia. Tal vez han dejado de preguntar cómo te sientes porque no saben qué hacer con una respuesta honesta. Tal vez las conversaciones han pasado de la planificación esperanzada a la adaptación cuidadosa. Pero que la gente deje de esperar tu sanidad no significa que Dios lo haya hecho. Que los profesionales médicos lleguen al límite de su conocimiento no significa que las posibilidades divinas se hayan agotado. Que tu situación parezca sin esperanza desde la perspectiva humana no significa que se vea igual desde el punto de vista del cielo. La sanidad no necesita la aprobación de una multitud ni el permiso de un médico. No requiere el consentimiento unánime de tu círculo de apoyo ni el aval de expertos. Solo necesita tu semilla de mostaza de fe, que aún tienes, o no estarías aquí. Y aquí está tu momento de interrupción. ¿Y si este instante no se trata de la sanidad del cuerpo, sino de la sanidad de la esperanza que perdiste cuando tu cuerpo comenzó a quebrarse? La esperanza suele ser la primera víctima de una enfermedad crónica. El dolor no solo afecta a nuestros sistemas físicos, ataca nuestra capacidad de imaginar días mejores. El sufrimiento no solo desafía al cuerpo, guerrea contra nuestra habilidad de soñar. La enfermedad no solo amenaza la salud, atenta contra nuestra expectativa de que aún puedan suceder cosas buenas. La esperanza suele ser lo primero que la enfermedad roba y lo último que la oración devuelve, pero sí regresa, a veces lentamente, como el color que vuelve a una fotografía desteñida, a veces de golpe, como el sol que rompe las nubes de tormenta, pero regresa. San Antonio, restaurador de la esperanza, portador de luz, hacedor de milagros, elevo esta oración a través de ti. Por quien está exhausto de citas médicas que consumen días enteros y apenas dan alivio, por quien no puede costear el próximo tratamiento pero tampoco puede permitirse no intentarlo, por quien ya no recuerda lo que se siente vivir sin dolor porque ha pasado demasiado tiempo desde la última vez, intercede. Intercede por el niño en la cama de hospital, cuyo tiempo de infancia está siendo robado por procedimientos y protocolos, cuyos juguetes son equipos médicos y cuyo patio de juegos es una habitación estéril. Por el padre o la madre que espera fuera del quirófano, cuyas manos tiemblan con oraciones que no puede pronunciar, cuyo corazón se rompe con un amor que no puede proteger, por el anciano que sufre en silencio porque no quiere ser una carga, cuyos años dorados han sido empañados por la enfermedad, por la mente atormentada por el miedo y la confusión, por pensamientos que giran en espiral hacia lugares oscuros, por la ansiedad que crea síntomas propios, por el corazón que quiere creer pero no siente nada, que repite actos de fe por costumbre, pero se pregunta si alguien realmente escucha. No pedimos magia, ni atajos que eviten el orden natural, ni un trato especial que otros no reciban. Pero pedimos misericordia, esa clase de intervención que solo Dios puede dar. Una sanidad que dé testimonio de su poder y su amor. No pedimos escapar del sufrimiento, sino fuerza para soportarlo con gracia. No pedimos inmunidad ante todo dolor, sino paz en medio de él. Y si la sanidad llega como un milagro, si aparece de forma repentina y dramática, que sea un testimonio que anime a otros, que sea una historia que infunda fe a los que han perdido la esperanza, que sea prueba de que Dios aún actúa en situaciones imposibles. Si llega a través de las manos de un médico,
si aparece gracias a la sabiduría y habilidad médica, que sea recibido como sabiduría divina, canalizada a través del conocimiento humano. Que sea apreciado como Dios obrando por medio de su creación. Si llega lentamente, si requiere paciencia y persistencia, que sea algo sagrado, que cada pequeña mejora sea celebrada, que el progreso sea reconocido, incluso cuando sea gradual. Y si no llega de la manera que esperábamos, si la respuesta es distinta a nuestra petición, que nunca digamos que no llegó. Porque a veces la mayor sanidad no es la eliminación de la espina, sino la gracia para vivir hermosamente con ella. A veces el milagro no es la ausencia de la lucha, sino la presencia de Dios en medio de ella. Cambiemos el enfoque por un momento de nuestra propia necesidad a algo más grande. ¿Qué tal si la sanidad que has estado pidiendo no es solo para ti? ¿Qué tal si Dios, a través de tu camino de dolor y recuperación, está preparando un milagro que tocará a otra persona mediante tu testimonio? ¿Qué tal si tu historia de restauración se convierte en el puente que alguien más necesita para pasar de la desesperación a la esperanza? ¿Qué tal si tu sanidad se convierte en la evidencia que otra persona requiere para creer que los milagros aún suceden? ¿Qué tal si tu recuperación abre una puerta de fe para alguien que ya había renunciado por completo? Hay un misterio en el sufrimiento, un peso extraño y sagrado que cargan quienes han sido heridos. Pero cuando llega la sanidad, no solo restaura lo que estaba roto en una persona, multiplica la esperanza para muchos más. Tu dolor no es desperdiciado cuando se convierte en fundamento para la fe de otro. Tu lucha no es inútil cuando te prepara para consolar a otros con el mismo consuelo que recibiste de Dios. San Antonio entendía este principio. Su vida no estuvo libre de dificultades, oposición o retos físicos. Conoció el peso del hambre en tiempos de ayuno que iban más allá de la disciplina espiritual y entraban en necesidad real. Experimentó rechazo por parte de quienes debían apoyar su ministerio. Entendió el sacrificio que implica seguir el llamado de Dios, incluso cuando conduce a lugares difíciles. Y aún así, nunca permitió que su dolor detuviera su misión de llevar esperanza a otros. Nunca dejó que sus propias luchas cerraran su corazón a quienes sufrían. Por eso lo llamamos taumaturgo, no porque evitara el sufrimiento, sino porque se convirtió en un canal de sanidad a través de él. Así que permite que esta próxima oración no solo se eleve por ti, sino también por alguien más, cuyo nombre tal vez esté escrito en tu corazón ahora mismo. Por el familiar, cuya situación parece aún más desesperada que la tuya. Por el amigo que ha dejado de hablar de su enfermedad porque ha perdido la esperanza. Por el desconocido cuya historia te conmovió y que necesita un milagro tanto como tú. San Antonio, por cada persona que ve esto con un corazón cargado que lleva más peso que el suyo propio, por cada alma que escribió sanidad en la barra de búsqueda, esperando que algo cambie en su situación imposible, por cada uno que hizo clic en este video como último recurso, cuando nada más parecía funcionar, escucha esta oración y llévala a Jesús. Tú que ayudaste a los enfermos a caminar de nuevo, que diste consuelo a los moribundos, que ofreciste esperanza a los desesperados, acompáñanos ahora en esta reunión virtual de corazones rotos que buscan ser restaurados. Por la madre que ve esto mientras sostiene los resultados médicos de su hijo, cuyo mundo cambió con una llamada, cuyas noches están llenas de preocupación, cuyas oraciones son más lágrimas que palabras, intercede. Por el joven que oculta su depresión tras el silencio, cuyo rostro sonríe mientras su interior lucha en la oscuridad, cuya fuerza está agotada de fingir que todo está bien, cuya mente es un campo de batalla entre la esperanza y la desesperación, intercede. Por la mujer que está cansada de explicar lo que los médicos no pueden diagnosticar, cuyos síntomas son reales pero no reconocidos, cuyo dolor es descartado como algo psicológico, cuya búsqueda de respuestas se ha convertido en una segunda profesión, intercede. Por el padre que trabaja turnos extras para pagar tratamientos, cuyo cuerpo duele por el esfuerzo y la preocupación,
cuyos sacrificios pasan desapercibidos y no son apreciados, cuyo amor se expresa en noches sin dormir y determinación inquebrantable, intercede por el anciano que enfrenta la enfermedad en soledad, cuyos hijos viven demasiado lejos para ayudar, cuyos amigos han partido o se han mudado a residencias, cuyo valor es puesto a prueba cada día por el aislamiento, intercede por el adolescente cuyo futuro se siente robado por un diagnóstico, cuyos planes han sido reemplazados por horarios de tratamiento, cuyos compañeros no comprenden su lucha, cuya fe es puesta a prueba antes de estar completamente formada, intercede. Que la sanidad fluya no solo hacia los cuerpos que están rotos, sino hacia las mentes que están ansiosas, a los corazones que están solos, a los espíritus que están abatidos, a la fe que titila como una vela en el viento. Que la sanidad llegue en llamadas telefónicas con buenas noticias que los médicos no esperaban dar, en estudios y análisis que sorprenden a los especialistas que pensaban que la mejoría era imposible, en noches donde el sueño por fin regresa después de meses de insomnio, en mañanas donde la fuerza aparece sin previo aviso y la energía fluye como antes. Que la sanidad llegue en familias reconciliadas por la crisis, en matrimonios fortalecidos por la lucha compartida, en amistades profundizadas por el apoyo mutuo, en comunidades movilizadas por una compasión común, y aunque llegue sin aplausos, sin transformaciones dramáticas, sin alivio inmediato, que la paz sea la evidencia de que Dios sigue en control, que su amor sigue disponible, que su poder sigue siendo ilimitado, que su tiempo sigue siendo perfecto. Pedimos, no porque hayamos ganado el favor divino con buenas obras o con una fe perfecta, sino porque Jesús dijo, «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá la puerta». Así que pedimos, con San Antonio a nuestro lado, con confianza en la bondad de Dios, con fe en su sabiduría divina, con una esperanza que se niega a morir. Hay un tipo de milagro que no se verá como un titular en el periódico de mañana. No vendrá con fotografías dramáticas del antes y después, ni con videos de testimonios que se vuelvan virales en redes sociales. No siempre hará que los médicos se queden sin palabras, ni que las aseguradoras se nieguen a creer los informes. A veces, el milagro es la resistencia, la fuerza divina para seguir adelante un día más, cuando todo en ti quiere rendirse. La gracia sobrenatural para mantener la esperanza cuando las circunstancias no han cambiado. La paz inexplicable que se asienta en tu espíritu, incluso cuando el dolor sigue en tu cuerpo. Y a veces, más de lo que pensamos, ese es el milagro que no sabías que necesitabas. A veces lo que llamamos oración sin respuesta es en realidad Dios respondiendo a una oración más profunda que no sabíamos cómo expresar. Pedimos sanidad, y Él nos da fuerza. Pedimos respuestas, y Él nos da paz en medio del misterio. Pedimos alivio inmediato, y Él nos da una transformación a largo plazo que no podríamos haber recibido de otra manera. Así que, si la sanidad no ha llegado como esperabas, no pienses que esta oración fueron solo palabras lanzadas al aire vacío. No concluyas que tu fe era demasiado débil o tu caso demasiado complicado. Porque las oraciones nunca quedan sin respuesta. Solo se responden de maneras que a veces desafían nuestra perspectiva y amplían nuestra comprensión de lo que la sanidad realmente significa. Pregúntate, desde que comenzaste esta oración, desde que abriste tu corazón a la posibilidad nuevamente, desde que permitiste que San Antonio llevara tus necesidades al cielo, ¿sentiste un destello de paz que antes no tenías? ¿Tu alma se sintió menos sola que al principio? ¿Percibiste un cambio, aunque tu cuerpo no se moviera? ¿Algo se alivió, aunque no fuera el dolor? Eso no es nada. No es casualidad. No es simple sugestión. Eso es Dios respondiendo a la fe. Es el cielo reconociendo tu oración. Es el inicio de algo, aunque no sea el final que esperabas. San Antonio, ayúdanos a reconocer las sanidades sutiles, los milagros silenciosos,
Los pequeños cambios que podrían parecer insignificantes, pero que en realidad son intervenciones divinas. La calma repentina en nuestro pecho cuando la ansiedad debería abrumarnos. La claridad inesperada en nuestros pensamientos cuando la confusión debería nublar nuestro juicio. El valor para llamar al médico otra vez cuando nos sentíamos demasiado derrotados para defendernos. La energía para levantarnos de la cama cuando la depresión debería habernos mantenido allí. La fuerza para perdonarnos por no estar bien cuando la culpa debería habernos consumido. Todas estas son señales de que algo está cambiando. Quizás no alrededor, donde otros puedan verlo, pero sí dentro, donde la transformación más importa. Y te damos gracias, no solo por el milagro que pedimos, sino por los que ya hemos recibido sin darnos cuenta, por el dolor que hoy no empeoró cuando pudo haberse intensificado, por el resultado médico que fue mejor de lo esperado cuando estábamos preparados para malas noticias, por el momento en que nos sentimos recordados por Dios cuando comenzábamos a sentirnos olvidados, por la oración que estábamos demasiado cansados para decir, pero que tú elevaste por nosotros de todos modos, por la esperanza que sobrevivió a otra noche oscura cuando parecía que debía morir con el atardecer. Sigue caminando con nosotros, San Antonio, hasta que la sanidad sea completa, en la forma que Dios decida. Sigue intercediendo por nosotros hasta que su voluntad se cumpla. Sigue creyendo por nosotros cuando nuestra propia fe flaquee. Seguimos atentos a los milagros. Seguimos creyendo en las posibilidades. Seguimos orando con expectativa. Seguimos confiando en el tiempo divino. Y a todos los que están viendo esto, a todos los que han llegado hasta aquí después de estos minutos de oración y reflexión, les invito nuevamente, con más urgencia aún. Dejen su intención de sanidad en los comentarios. Digan su nombre o el de otra persona. Compartan su necesidad específica si se sienten cómodos. O simplemente escriban sanidad, si eso lo abarca todo. Escriban esperanza, si es lo que más necesitan. Escriban paz, si la ansiedad es su mayor batalla. Escriban fuerza, si su oración es por resistencia. Permitan que toda la comunidad la eleve junto con ustedes, porque los milagros muchas veces se cargan sobre los hombros de muchos, porque la oración en común tiene un poder que la oración individual a veces no alcanza, porque cuando nos ponemos de acuerdo en la tierra, el cielo a menudo responde con un favor especial. Así que hemos llegado a lo que parece ser el final de esta oración, pero tal vez no sea el final de tu milagro, porque la sanidad no sigue un cronómetro ni respeta la duración de un video. Sigue a la fe, y la fe no tiene fecha de caducidad. Lo que acabas de hacer, estos minutos de abrir tu corazón, hablar al cielo, permitir que la esperanza se despierte nuevamente, puede resonar mucho más allá de lo que puedes ver o medir. Has abierto una puerta que estaba cerrada. Has llamado al cielo cuando la tierra parecía silenciosa. Has invitado a San Antonio a tu dolor y has pronunciado el nombre de Jesús en el centro mismo de tu sufrimiento. Eso importa más de lo que imaginas. La sanidad muchas veces comienza cuando alguien finalmente dice, sigo creyendo que puedes. Y tú acabas de hacerlo. Has declarado que, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus decepciones, a pesar de tus preguntas, todavía crees en la posibilidad de la intervención divina. Así que, si todavía no sientes un cambio dramático, si los síntomas persisten y los resultados médicos no han variado, espera. Dios se mueve de maneras que a veces comienzan bajo la superficie, donde nadie puede ver. Las raíces no crecen en la luz del sol donde todos pueden aplaudir su progreso. Crecen en la oscuridad, en silencio, en los lugares ocultos donde solo Dios ve el movimiento. Y la sanidad no es diferente. A veces comienza en lugares que los instrumentos médicos no pueden detectar, en dimensiones que las radiografías no pueden mostrar, en el ámbito espiritual antes de manifestarse en el mundo físico. San Antonio, te damos gracias por estar a nuestro lado durante estos minutos de oración sincera, por escuchar lo que apenas pudimos decir en voz alta,
por recibir nuestra desesperación con compasión, por llevar nuestro clamor a la presencia del Salvador que entiende el sufrimiento por experiencia propia. Ponemos nuestra oración en tus manos, no porque estemos renunciando a la lucha, no porque aceptemos la derrota, sino porque confiamos en que ahí está más segura. Tú que sostuviste al niño Jesús, ahora sostén nuestra fe de niños. Tú que predicaste con poder, ahora habla de nuestra necesidad con autoridad. Tú que obraste maravillas, ahora obra en nuestro favor. Si Dios concede la sanidad que pedimos tal como la pedimos, testificaremos de su bondad. Compartiremos la historia por todas partes. Nos aseguraremos de que otros sepan que la oración sigue funcionando. Si Él sana de maneras que no esperábamos, en el espíritu antes que en el cuerpo, en las relaciones antes que en los síntomas físicos, en la perspectiva antes que en las circunstancias, aún así testificaremos de su sabiduría. Y si debemos esperar más de lo que deseábamos, esperaremos con fe, no con desesperación. Esperaremos con expectativa, no con resignación. Esperaremos con oración, no con silencio. Elegimos creer que ninguna oración se desperdicia, que ningún clamor de ayuda queda sin escuchar, que ninguna enfermedad es demasiado complicada para la intervención divina, que ningún dolor es permanente en la presencia de Dios. No estamos olvidados en nuestro sufrimiento, no estamos solos en nuestra lucha, no estamos fuera del alcance de la restauración, no estamos demasiado dañados para el amor divino. Así que, con corazones más abiertos que al inicio, con una fe más fuerte a pesar de nuestras preguntas, con una esperanza más brillante a pesar de nuestras circunstancias, sellamos esta oración con expectativa. Que la sanidad comience en nuestros cuerpos que albergan nuestras almas, en nuestras mentes que llevan nuestros pensamientos, en nuestros corazones que guardan nuestros anhelos más profundos, en nuestros hogares que protegen a nuestras familias, en nuestras comunidades que necesitan un testimonio del poder de Dios. Y que el nombre de Jesús sea glorificado a través de cualquier sanidad que llegue, sea como llegue, cuando llegue, por la fiel intercesión de San Antonio de Padua. Pero espera, antes de que cierres esta página y regreses a las rutinas de la vida diaria, antes de que las preocupaciones de mañana opaquen la paz de este momento, antes de que olvides el movimiento que sentiste en tu espíritu durante esta oración, déjame pedirte que hagas algo que quizá parezca simple, pero que tiene un profundo peso espiritual. Si esta oración te tocó de alguna manera, aunque haya sido solo un destello de esperanza en medio de una temporada de oscuridad, aunque haya sido solo un momento en el que te sentiste menos solo en tu lucha, haz algo valiente. Dale me gusta a este video como tu sí a la sanidad. No solo como un clic, sino como una declaración de que todavía crees que Dios obra a través de la oración, que los milagros aún son posibles, que tu historia no ha terminado. Suscríbete para que nunca tengas que orar solo otra vez, porque el aislamiento es una de las armas más crueles del sufrimiento y la comunidad es uno de los mayores regalos de la fe. Que este canal se convierta en un lugar donde sepas que alguien más está creyendo por tu milagro cuando tu propia fe se siente débil. Y deja tu testimonio en los comentarios cuando la sanidad comience, ya sea hoy o dentro de una semana, ya sea repentina o gradual, ya sea dramática o sutil, porque alguien más encontrará este video como tú lo encontraste, buscando en medio de la noche, con dolor y esperanza, buscando una razón para seguir creyendo. Tu historia de oración respondida puede ser la señal que mantenga a esa persona orando. Tu testimonio de la fidelidad de Dios puede ser el ancla que impida que se desvíe hacia la desesperación. Tu testimonio de intervención divina puede ser el puente que alguien necesita para pasar del miedo a la fe. Escribe tu nombre en los comentarios si te sientes cómodo. Escribe sanidad si eso abarca tu necesidad más profunda. Escribe paz si la ansiedad es tu mayor batalla. Escribe fuerza si tu oración es por resistencia. Escribe esperanza
si eso es lo que esta oración te ha dado. Escribe el nombre de otra persona si estás intercediendo por ella, y que sepas que los leemos, cada uno. Oramos por ellos en nuestros propios momentos de oración. Los presentamos ante Dios con la misma intensidad que si fueran las necesidades de un miembro de nuestra propia familia. Aquí no eres invisible, tu dolor importa, tu fe importa, tu sanidad importa. Porque la sanidad no es solo individual, es comunitaria. Se extiende de persona a persona como las ondas en un estanque. Cuando una persona recibe su milagro, crea fe para el próximo milagro de otro. Cuando alguien comparte su testimonio, despierta expectativa en quienes aún están esperando. Estamos orando contigo ahora mismo. Estamos orando por ti cada día. Estamos creyendo por tu milagro incluso cuando tú no puedes creer por ti mismo. Y la sanidad, verdadera, completa, sobrenatural, está más cerca de lo que crees. El mismo San Antonio que encontró objetos perdidos a lo largo de la historia, está encontrando lo que la enfermedad intentó robarte: tu esperanza, tu fuerza, tu paz, tu alegría, tu futuro. El mismo Jesús que sanó a los enfermos en los evangelios sigue sanando hoy, sigue respondiendo a la fe, sigue movido por compasión hacia los que sufren. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que resucitó a los muertos y calmó las tormentas, sigue haciendo milagros en el siglo XXI. Sigue interviniendo en situaciones imposibles, sigue escribiendo historias que solo pueden explicarse por amor divino. Tu historia es una de ellas, tu sanidad forma parte de su plan, tu restauración le dará gloria. Así que no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de esperar, porque el milagro que has estado esperando podría estar esperando este momento, esta oración, esta fe, esta declaración de que todavía confías en el Dios de lo imposible. San Antonio, sigue intercediendo por nosotros. Jesús, sigue sanándonos. Espíritu Santo, sigue consolándonos. Padre, sigue amándonos. Y que el milagro que comienza hoy se convierta en el testimonio que lo cambie todo. Amén. Continúa este camino de fe y sanidad con nosotros. Suscríbete para más oraciones, testimonios y mensajes de aliento. Comparte este video con alguien que necesite saber que no está solo en su lucha. Y recuerda, tu sanidad no solo es posible, es esperada por el mismo cielo.